Así es que ahora veganos 100% toda la vida. Si no quieres que te vuelva, ¿verdad? No, cada quien es libre de comer lo que quiera. Agradezco por Magdalena que está aquí esta mañana. Es una amistad hace muchos años con su familia de Guinda, Veracruz. Y ya arregló todo lo que tiene que arreglar. Y por fin regresa otra vez con nosotros aquí a Broadway. Dios te bendiga. Y queremos decir de las canastas de Andrés, si usted visita, no se sienta forzado que tiene que ir con nosotros, ¿verdad? Es para los miembros de iglesia. Usted quédese porque vamos a tener comida atrás, pero nos van a esperar un ratito nomás, ¿verdad? Así es que esto va a ser rápido porque están cerca los lugares y están definidas las canastas que tenemos que llevar, pero hay que ir, ¿verdad? El plan es ir y llevar las canastas para que la gente sienta el contacto. Tal vez un anuncio que hay que ir mencionando en abril, es lo más importante en abril de nuestra campaña evangélica. Por eso son las canastas de Andrés hoy. Eso está relacionado con la campaña que viene en abril y lo que viene más adelante. Entonces es importante que hagamos contactos con las personas, tomemos los nombres para que la gente pueda también saber quiénes somos, ¿verdad? Y testificar. En la canasta, lo más importante de ahí es el pan, hermanos. No se lo vayan a comer en el camino, por favor. El pan tiene que llegar a la casa, ¿verdad? Es pan integral hecho a mano por un grupo de hermanas de la iglesia. Y lo más importante de toda la canasta es el pan, ¿verdad? No queremos que llegue y el pan no aparezca ya a la mera hora, ¿no? Yo sé que van a tener hambre algunos, pero va a haber acá comida muy rica en la iglesia. Hermanos, algunas familias me han preguntado que cuándo va a haber otro viaje a Israel. Por estas familias voy a anunciar el anuncio. Es muy probable que a principios de diciembre hagamos el viaje a Israel, incluyendo otros países. Por si les llegan por ahí otras invitaciones, espérese para ir con nosotros, ¿verdad? Ya tenemos experiencia, hemos ido varias veces a Israel y otros lugares, pero el plan es ir a principios de diciembre de este año, ¿verdad? Para que hagamos planes. Depende del precio, cómo sale, van a saber pronto, ¿no? O si no, a principios del año, pero va a estar bien anunciado para que todos puedan, los que quieran ir, ¿no? Y algunos hermanos también del este me han preguntado, así es que por eso lo hago, ¿no? Quisiera que tengamos una oración porque quiero sentirme bien cuando oran por el pastor en la oración pastoral, ¿verdad? Y quisiera que oramos esta mañana para poder tener un momento de oración. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana antes de oír tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, y que al trazar este tema de hoy sea de beneficio para cada uno de nosotros y para honra y tu gloria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Esta semana nuestra conferencia tiene cada día se ora por un pastor y su familia y su esposa. Esta semana me tocó a mí estar en la lista y miren qué bien se siente cuando saben que todos los colegas están orando por uno, hasta se porta uno mejor ese día, porque lo están vigilando todos los ojos de los colegas, ¿no? Pero siente uno bien. Entonces yo le comuniqué a mi esposa, mira, están orando por nosotros el día de hoy, y le comuniqué a los colegas gracias por eso, ¿no? Se siente uno bien cuando saben que alguien está orando por uno, ¿verdad? Y creo que se lo recomendamos también a ustedes. Es una gran bendición. Dice el versículo que se leyó hace un momento, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 24:14. El sermón profético de Mateo, hermano, nos abre el panorama de lo que, no solamente las señales que están ocurriendo, ya ocurrieron, sino lo que la iglesia tiene que hacer para que entonces venga Cristo. Las señales no son realmente el fin del mundo, porque dice no es el fin. Lo único que es el fin es cuando se predica el evangelio. Lo demás no es el fin. Que terremotos, que se cayó, que las enfermedades y coronavirus no es el fin.
El fin es cuando se predique el Evangelio. Y esto es lo que nosotros queremos participar porque es un mandato de Cristo. Quisiera esta mañana que nos transportemos, hermanos, a un salón de clase de una escuela de arquitectura. ¿Qué tiene una escuela de arquitectura? ¿Qué hacen los arquitectos? Hacen planos, hacen modelos. ¿Qué más hacen? Dibujos, maquetas, una serie de cosas que hacen los arquitectos. Pero el maestro que estaba enseñando a los alumnos les diseñó principios básicos de diseño y la ingeniería de cómo ellos deberían presentar sus proyectos. Quiero hacer un paréntesis en este momento. A los jóvenes de nuestra iglesia, hemos estado contactando a varios posibles pastores juveniles para que vengan a nuestra iglesia. Y en eso estamos ahora. Si usted conoce a alguien que cumple los requisitos, hágamelo saber. Ya salió en la página de la conferencia esta semana, por si alguno se anima del área de aquí del sur de California, si no tendremos que buscar por otro lado. Requisito número 1, que sea bilingüe, ¿verdad? Obviamente que tenga documentos, ¿verdad? Y que sea joven, que no es difícil, ¿verdad? Eso es lo que queremos que ustedes tomen en cuenta. Regresemos al salón de clases. Estaba el arquitecto ahí con su gente, con los alumnos. Y entonces cuando ya uno está con los alumnos, llega el momento de ponerlo en práctica. Ellos tenían que hacer algo. Le pone como tarea a los alumnos que construyan una maqueta de un modelo de un edificio diseñado. Cada quien tenía que hacer un edificio así diseñado. Se ponen a trabajar usando la creatividad, procurando que el edificio de ellos sea el más bonito, el más original posible. Por fin llega el día de la presentación en las clases, que cada quien iba a tener ahí su presentación. Todos traen los diseños que les han costado tanto tiempo preparar y finalmente lo colocan en las mesas, todas las mesas donde se ponen, así como tenemos ahora las canastas de Andrés aquí, mesas donde están todos los diseños, los modelos de los edificios. Entonces, en lugar de pasar a observar los detalles del diseño, el profesor hace algo inusual, algo que les cayó mal a todos. El profesor toma todas las maquetas, todos los modelos y las sacude, las avienta violentamente ahí en las mesas. Prende un ventilador a toda velocidad y sopla el aire en todos los edificios en miniatura, y cuando termina de maltratar las maquetas se pone a observar una por una. Algunas se han derrumbado por completo, por supuesto, tenían que suceder. Otras parecen haberse emborrachado, se inclinan y tiemblan, están así inclinados. Muchas han perdido los detalles del adorno, la presentación, y nada de bello está eso, nada de belleza tiene. Finalmente mira a los alumnos y les dice: miren, clase, sus construcciones tendrán que enfrentar terremotos y tormentas. Lo que importa no es lo que construyen, sino lo que permanece. Lo que dijo aquel maestro acerca de las maquetas y de sus estudiantes también lo aplicamos en nuestra vida. ¿Qué permanecerá cuando todo haya acabado? Cuando termine de contarse tu historia, ¿qué va a permanecer? ¿Se derrumbará todo lo que has construido o lo que has desperdiciado en cosas, tonterías? ¿Qué va a ocurrir? ¿O se quedará algo macizo, duro, permanente y real porque tú has vivido una vida para Cristo? ¿Qué es lo que realmente se quedará? Saben, hermanos, cuando estas luchas y pruebas llegan, debes distinguir algo. Debes distinguir entre camino y destino, porque hoy hay cosas que están pasando a nosotros, que están marcando nuestro destino final. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros construye, uno es arquitecto de su propio destino.
Uno construye su destino, uno participa en construir la vida de uno. Aunque otros pueden orar por uno, otros pueden hacer cosas por nosotros, pero lo más importante es lo que tú estás construyendo para el futuro, lo que tú estás desarrollando para el futuro. Cuando estas pruebas y luchas y momentos duros de la vida, debes distinguir cuál es el camino y cuál es el destino, a dónde vas a ir. Dice en 1 Timoteo 6, 11 al 16, si quieren buscarlo en sus Biblias, su tableta, su teléfono. Tú, dice, en cambio, hombre de Dios, huye de todo esto y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha, sin reproche, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, la cual Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito soberano Rey, Rey de reyes, Señor de señores, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a Él sea el honor, el poder eternamente. Amén. Ya con esto podíamos irnos esta mañana. Tal vez, dice la Biblia, continúa, sigue. En vez de dedicar la energía, hermanos, en cosas que no nos van a llevar a ningún lado, Dios ha prometido que las necesidades nuestras Él las va a suplir. Cuando dice la Biblia aquí que habla de la piedad, hay palabras en griego que mencionan muy interesantes que otras conocemos como si fueran otras cosas. Por ejemplo, cuando se refiere a la piedad, dice la palabra Eusebia. Me acordé porque aquí está Eusebio esta mañana. Pero la palabra Eusebia es piedad en griego. Y no tiene que ver nada contigo, Eusebio. Pero cuando le ponen Eusebia, esa mujer se llama piedad. Realmente se llama piedad, porque en griego su nombre significa piedad. Y Eusebio no sé si es, pero es femenina la palabra, ¿no? La palabra fe, por ejemplo, es pistis. Y no es piscis como esas cosas que pintan ahí, ¿no? El amor es ágape, como ustedes conocen. La paciencia, por ejemplo, es upomone, y mansedumbre es la palabra prafatía. Prafatía es pero hay una palabra que me interesa porque aquí dice pelea la buena batalla, y la palabra pelea significa agonizomai, como que si yo estuviera agonizando, pero no se refiere muriendo, no se refiere desfalleciendo, sino se refiere peleando la buena batalla. Y aquí habla de que se debe usar todos los recursos, ¿verdad?, para que la persona, la cristiana, pueda sostenerse en pie a pesar de las pruebas, las dificultades que hay en la vida. Echa mano de todo lo que hay echa mano, dice, es decir, continúa peleando para poder aferrarte a la recompensa de la vida eterna. Es que a veces nosotros queremos depender de nosotros mismos para poder alcanzar la vida eterna. ¿Por qué? Porque Pablo contrasta la recompensa que van a recibir sin reservas aquellos que viven una vida de santificación, ¿verdad? Con la paga y la destrucción de la perdición es una parte, pero también va a haber otro lado donde vamos a recibir, hermanos, la vida eterna. Hay una cosa muy interesante, que en la iglesia, por lo menos en Broadway, no ocurre eso, que nadie anda vigilando quién se porta bien y quién se porta mal. ¿Se ha fijado? ¿O sí, ustedes conocen a alguien que lo anda vigilando cómo se porta? Yo conozco una iglesia que fui hace muchos años, pastor. Había un hermano que era anciano de la iglesia, que hermanos, pasaba revista por cada casa. Era un pueblo chiquito, por cierto, todo el mundo se conocía. Y estaba mirando a ver qué hermanas estaban viendo novelas, qué hermanas estaban viendo películas que no debían haber, qué tenían películas que no debían ver los muchachos, qué estaban comiendo, qué no estaban comiendo. Bueno,
Parecía un policía, yo ni siquiera quería que se acercara a mi casa porque no sé qué iba a decir de mí. Pero andaba casa por casa viendo a ver qué hermanos se portaban bien. Pero su familia de este hermano no daba buen testimonio. Así pasa siempre, casi siempre pasa así. Algo están escondiendo por ahí, ¿no? Porque lo que Pablo quiere en este versículo es que haya una buena profesión, hermanos. Y aquí le habla a Timoteo. Sabes, Timoteo, tú te bautizaste hace tiempo. Recuerda cuál fue el plan de tu bautismo, por qué tú te bautizaste en la iglesia. Recuerda el bautismo, haz remembranza, fuiste llamado a heredar la vida eterna. Sin embargo, lo que él quiere es que Timoteo sea una persona fiel, alguien que siga al lado de Dios. Pero esto se lo dice a Timoteo. Pero, ¿qué nos dice a nosotros? ¿Por qué nos está hablando a nosotros? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? ¿A qué se refiere? ¿A de qué debemos huir nosotros? Se refiere a lo que mencionan los versículos anteriores, los pleitos inútiles sobre las doctrinas, sobre todo el amor al dinero. Debemos huir de ellas en lugar de meternos en cosas que no nos vale la pena ir o asistir o ver. Dios nos llama a perseguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la humildad. Estas son las cosas que deben de permanecer. No vivas una vida sin destino, porque nosotros, hermanos, fabricamos el destino. Dice, no, es que yo ya fui predestinado a hacer esto. Posiblemente sí, nosotros estamos para hacer el bien, para salvarnos, pero no todos se van a salvar, porque nosotros todos los días, desde que nos levantamos, desde que nos acostamos, hermanos, estamos construyendo nuestro destino. Tú sales de la casa en la mañana, tú no sabes si vas a regresar a tu casa. Hay algunos que se mueren en la casa, que se ahogan en su casa, que se les da un ataque en la casa. Tú no sabes ese día que te levantaste si vas a dormir ese día en la cama, en el hospital o no sé dónde. O vas a dormir mientras Cristo viene otra vez, pero no sabemos qué va a ocurrir el día siguiente. Nosotros que manejamos en los freeways cada rato, vemos accidentes cada rato. Oh, yo no me quiero ver envuelto en un accidente. No me quiero ver aplastado de enfrente o de atrás. Ya me ha sucedido. Pero hace unos días me pasó un susto que me tronó la llanta del lado izquierdo de adelante, saliendo del freeway. Qué increíble, qué bueno que se tronó ahí saliendo, no iba a la velocidad, porque es más difícil el carro poderlo controlar. Pero cualquier cosa puede suceder porque eso le pasa a muchos carros. Sin embargo, algunos a veces persiguen otras cosas en el mundo. Pero te pregunto esta mañana, ¿qué persigues tú? ¿Estás persiguiendo algo que va a permanecer o persigues una estrella fugaz? ¿Persigues algo que se va? O si alcanzas lo que persigues, ¿va a permanecer eso que tú alcanzas? En las carreras de los galgos, de los perros, ustedes saben cómo corren esos perros. No sé si todavía aquí hay en Santa Anita donde corren esos perros, pero antes aquí en Santa Anita había donde corrían los galgos, los perros, como los greyhounds. Y hermanos, es interesante, estos perros que van corriendo a ese lugar, van corriendo, van dando vuelta, pero ¿saben a quién van persiguiendo? ¿A quién persiguen? A un conejo. ¿Y el conejo de qué es? Es de metal. ¿Qué pasa si un perro o un galgo alcanza el conejo? ¿Qué le va a pasar? Se va a quebrar los dientes. Están persiguiendo algo que no tiene destino, algo que es falso, algo que realmente no va a ocurrir en sus vidas, de que se van a comer el conejo de a de veras. Realmente ellos simplemente no van a llegar a ningún lado, porque van a llegar donde ese lugar está siendo motorizado por un conejo que no es real y es hecho de metal. Entonces alguna satisfacción, lo que ellos van a tener es en romperse los dientes de ese animal artificial,
Y saben, hermanos, que muchos de nosotros perseguimos algo que jamás les traerá satisfacción. No nos va a traer. En lugar de hacer esto, dice Dios, persigue lo que realmente vale la pena. Persigue lo que permanecerá. Y luego dice acá el versículo, lucha por la fe. Pero muchos prefieren luchar, ¿saben cómo? Pelear en su casa, con el cónyuge, con la esposa, con el esposo. Otro lo hacen con los hijos. Otro lo hacen con vosotras personas, con los hermanos, con amigos, etcétera. Cualquier cosa. ¿Ustedes conocen personas que cada rato están peleando? Yo tenía en el salón de clases amigos que cada rato se peleaban por cualquier cosa, se enojaban por cualquier cosa, estaban peleando por cualquier cosa. Pero estos amigos que conocí porque se peleaban jugando fútbol, se peleaban jugando básquetbol, se peleaban jugando voleibol, se peleaban en todos los deportes, todos, puro pleito y puro pleito. Y no hablo de ninguno de Sinaloa, por cierto. De mis compañeros de escuela estoy hablando, ¿no? Pero muchos de estos, después de todo, les faltaban dientes. Les faltaba no sé qué cosa, la nariz la tenían chueca, porque algo estaba sucediendo en la vida de ellos, que había alguien que tenía que callarlos, ponerles el alto, y algo sucedía, así como el perro corría tras el conejo y se rompía los dientes. Algunos de estos, alguien venía y también le rompía los dientes. Porque si nosotros perseguimos algo que no va a dar nada, hermano, no va a ocurrir nada. La Biblia en Efesios 6:12 nos dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las huestes espirituales. La verdadera lucha se libra de rodillas, en oración, con la palabra en las manos y con una alabanza en la boca. Ay, sí, pastor, usted es un extremista, ¿a poco yo voy a estar con una... Bueno, no sé qué siglo vamos a ponerlo eso, ¿no? Pero la mayoría de nosotros que estamos aquí somos del siglo pasado. La mayoría. Hay muy pocos que son de este siglo. Y el que ese siglo tiene 20 años, 19 años. ¿Qué edad tienes tú, Carlitos? Es de este siglo, Carlitos. Nació este siglo empezando. Y algunos nacieron este siglo, pero muchos nacimos el siglo pasado, hermanos. Y sabemos que muchos, que inclusive somos inmigrantes, allá en aquellas iglesias cuando uno era niño, no era chico, ¿verdad? Pues de esta manera lo crearon a uno que tenía que leer su matutina, la lección, ir a los clubes desde chico, ir acá, ir a los eventos, ir a acampar, y un montón de cosas que nos acostumbraron a todo mundo, y a leer, y a leer, y a leer, y a leer, y a aprendernos la Biblia como clubes, aprender a leer, y a leer, y a leer, decirlo al frente, decirlo al frente. Eso era el siglo pasado. Hoy en día, hermanos, fíjense bien, cuando usted viene a la iglesia, usted se para en la iglesia, usted viene a una clase de escuela sabática, por ejemplo, a las clases que ustedes pertenecen aquí donde ustedes van. Fíjense bien, ¿cuántos de los que están presentes estudian su lección? Por eso algunos no vienen a la clase, porque no estudian su lección. Preferimos evadir la clase. Pero se nota, hermanos, porque el asunto no es dar un informe si estudiamos o no, eso no se trata, hermanos. Hoy en día por internet hay sermones, hay cantos, hay todo lo que ustedes quieran ver. Algunos son cristianos de internet, están viendo todo por internet, no tienen que ir a la iglesia. Así es el mundo de hoy, así es el mundo de hoy. Y lo que sucede es que cuando nosotros queremos tener una relación con Dios, no, pues ya vimos esto, vimos lo otro. Y entonces, ¿para qué leo si la estoy escuchando la lección? Me la está diciendo ese señor. ¿Cuántos hay que la hacen por internet ahora? Me está cantando. Yo les mando a algunos la matutina, inclusive algunos que se lo estoy mandando gratis, por cierto, porque a mí me la mandan gratis. O sea, no la compraron para leer el libro, me refiero, ¿no? Y nosotros, pues qué bonito. ¿Qué más hay para que ya no tener que abrir ningún libro? Entonces ya el libro no lo abrimos, claro, está acá. Pero realmente lo que importa es la relación que tenemos con Dios, ¿sabían? No es que tú te obliguen a obedecer, que te obliguen a ir a la iglesia. No se trata de eso. Se trata de que tú en forma personal tengas una relación con Dios.
De eso es lo que se trata, es lo que Dios quiere acá, hermanos. En la lucha tú no estás solo. Tienes tú un Salvador que te da el ejemplo. Cristo dice en el versículo 13, dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Una de las cosas que permanece es el testimonio que damos a otros por nuestra fe. ¿Qué dice nuestros vecinos? ¿Quién eres tú? ¿Qué es lo que dice la gente? ¿Te has fijado qué es lo que dice la gente? No, dice pastor, este señor que está aquí, una vez me acuerdo en una iglesia, no me diga que es miembro de su iglesia. Si es miembro de mi, no, usted no lo conoce, este es de lo peor, dice. Y es miembro de mi iglesia, sí, es miembro de su iglesia. O sea, tampoco es bueno sacar los trapitos, ¿no? Pero cuando hablamos con nuestros amigos, cuando estamos con el trabajo, muchas veces es más fácil ser un cristiano anónimo, descafeinado, que la gente nos conozca. Queremos pasar desapercibido, que no vean que yo realmente soy fiel a Dios, que me parezco a ellos, que estoy descafeinado, que reconocer nuestro compromiso con Cristo nos da pena, nos asusta lo que pensarían de nosotros, hermanos. Cristo se encontró con esa misma situación, ¿sabías? Los judíos lo acusaron de hacerse pasar por rey, lo llevaron ante Poncio Pilato, el gobernador romano. Cuando Pilato le pregunta a Jesús, ¿eres tú rey de los judíos? Jesús le contestó, tú lo dices, yo no, tú lo has dicho. Dice, bueno, pues Jesús lo pudo decir, qué fácil, ¿verdad? Qué fácil, dijo Jesús, yo no puedo hablar como Jesús para librarse en ese momento, pero qué fácil decir, todo es un malentendido. Cristo dice, ¿sabes qué, Pilato? Aquí hay un malentendido, ¿sabes? La gente dice, tú dices, pero realmente, no sé, ahora que estoy aquí prisionero, a lo mejor no soy el rey. Pues Cristo lo podía decir. Pero ¿saben qué, hermanos? Cristo se sostuvo en lo que Él era, porque la única manera de salvarnos fue de esa manera. Hay muchos que también podrían salvarse por tu testimonio en nuestros días. Si callas cuando deberías hablar, si escondes tu fe porque te da pena, pierdes la oportunidad de hacer algo que permanece. Quiero decirte que el cambio tú lo das con tu testimonio, con tu vida, tu forma de ser, tu manera de hablar. Es como realmente tú haces el cambio en las personas y es lo que permanece, el destino que la gente quiere ver. En esta lucha también tienes un Dios maravilloso que reina de vida y es luz. Dice el versículo 13 que Dios da vida a todas las cosas. Quiero hacerles una pregunta a los que conocen de naranjas. ¿Quién conoce aquí bien de naranjas? Naranjas. ¿Conocemos de naranjas todos? ¿Conocemos la naranja? ¿Dónde está la vitamina en la naranja? En la cáscara. ¿Y por qué nos comemos lo de adentro? Si ustedes comieran una naranja 2 por mes, con todo y todo, hermanos, no les va a dar gripa. Pero hay otra cosa con la naranja. Yo viví muchos años en una zona citrícola y aprendí en el árbol cuál es la naranja que tiene mejor sabor. ¿Saben cuál es? La naranja está en el árbol, hay muchas naranjas. ¿Cuál naranja en el árbol tiene mejor sabor? La que tiene manchas cafés. La que le da el sol en la mañana. Y saben que esta prueba la hice en un lugar, en una iglesia. Un hermano tenía una huerta de naranjas. Y fui a su huerta a saludar a un hijo de él que trabajaba con él, pero que estaban medio peleados con el hijo, algo así, ¿no? Y me dijo, pastor, ¿quiere naranjas? No, pero tu papá me va a matar. ¿Cómo que van naranjas de aquí? Tú siempre eso, lléveselas. Déjame, yo las arranco. Me di una escalera y empecé a buscar naranjas del árbol que sabía que estaban mejores. En mi casa, que era en Baja California Sur, con mi esposa, siempre teníamos mangos, naranjas, coco, sandía en el verano, porque la gente de la iglesia pasaba a saludarnos. Querían comer algo, ¿no? Saludarnos entre comillas, porque sabes, siempre tenía naranjas bien frías, tenía coco, tenía mangos, todo estaba barato en ese momento, muchas cosas, inclusive pepinos.
Así es que yo traje las naranjas, las puse en el refrigerador, me acuerdo, y entonces llegó el hermano a visitarme, el dueño de la huerta, era un viejito, un ancianito, tremendo, regañón. Su nombre era Don Perfecto, el que ya se murió, yo no importa que diga su nombre. Me chocó mi carro, me hizo, te lo presté tanta cosa que me hizo ese viejito. Y yo también le choqué el suyo, ¿verdad? Yo no fui, ¿no? Un borracho. Cuando él llegó a mi casa, partí unas naranjas, las limpié, les puse chilito y se las di al hermano. ¡Ay! Dice, estas naranjas son las mejores naranjas que yo he probado en esta región. ¿Dónde están? No quería decir dónde estaban las naranjas. No le voy a decir. Estas naranjas son las mejor sabor que he encontrado, me dice. ¿Dónde están? No le puedo decir y no le voy a decir. Porque sin permiso el hijo me las había regalado. Y quiero que me diga dónde están las naranjas, porque yo quiero ir a comprar. ¿Estás seguro que ir a comprar naranjas? Pues vamos a comprar, le dije. Yo lo llevo a esa huerta. Y si usted las paga, yo lo llevo. Sí, yo le pago un costal, usted también. Pues vamos a las naranjas. Y se me subí en su pick-up y fuimos a su huerta. No, aquí no es. Aquí no hay naranjas buenas, dice el pastor. Traiga la escalera, le dije. Las naranjas buenas, que tienen mejor sabor, son las que les da el sol en la mañana. Y arrancamos naranjas. Eso lo aprendí, que realmente el mejor sabor que tiene una naranja es ahí. Ahora, nosotros, hermanos, sabemos que el sol tiene un trabajo que hacer con la vida nuestra, con los árboles, con la naturaleza. La luz se necesita para madurar, para crecer, para todo. Ustedes siembren ahora que está el momento de sembrar, planten y van a empezar a crecer. Tapen la planta. ¿Y qué color se pone la planta? Blanca. ¿Por qué necesita la planta? Luz. Porque tiene clorofila y trabaja con el sol y otros elementos, y el sol le da vida, empieza a crecer, ponerse verde. ¿Por qué verde? Porque lo verde también, hermanos, atrae la luz solares, los retrae, los absorbe y hace que den menos calor para nosotros. Por eso, entre más cosas verdes hay alrededor de otros, menos calor va a ser. Y también el smog, aunque el smog mata muchas veces las plantas, porque el plan original es que no hubiera smog en el mundo. Eso es como trabaja la luz, da vida. La luz da vida también para nosotros. Y lo que Dios quiere es que nosotros también tengamos vida. Porque ese rey reina sobre todas las cosas, tiene toda autoridad. Imagina por un momento que uno de tus hijos se metiera en un problema en la escuela. Desobedece a la maestra, al teacher que le da clases, quedas citado para una reunión con el principal o la principal. Cuando entras a la reunión con tu hijo, la directora, la principal pregunta, ¿por qué lo hiciste? ¿Por qué desobedeciste a la maestra? Lo que el hijo responde es que mi amigo me dijo que lo hiciera. Mi amigo me dijo que lo hiciera. En ese momento seguramente tu reacción sería, ¿por qué le prestaste atención a tu amigo en lugar de obedecer a tu maestra? ¿Por qué? Ella es la encargada de la clase. Estoy seguro, hermanos, que Dios nos hace la misma pregunta a nosotros. ¿Por qué le prestas atención a la gente, al enemigo, a tu propia carne, cuando yo soy el rey de todo? Solo la obediencia de Dios va a permanecer. ¿Sabías eso? Ese Dios es luz tan fuerte que nadie puede acercarse. El sol que tenemos ahora, comparado a otros planetas, es chiquito. Pero tú quédate viendo al sol que tenemos ahora cuando está bien fuerte, te vas a quedar ciego. Pero cuando tú ves hacia la luz que está dando, no al sol, vas a ver que todo va a ser claro, hasta güerito te vas a ver en las fotografías. Y es lo que procuro hacer cuando saco fotos, que haya mucha luz, mucho sol, para no salir tan moreno. Donde haya sol. Ahora que fuimos a acampar, buscaba que me diera el sol, la luz, porque si no salía moreno. Y ustedes, a mí me gusta la fotografía.
Se necesita mucho la luz para eso. Para todo se necesita la luz para ver con claridad, y la luz, hermanos, significa vivir para Él. Tal vez tú te quieres arreglar bien, arréglate bien y cuida tu apariencia, pero no vivas solo para verte bien. Trabaja y ahorra si quieres para que tengas solvencia económica, pero no vivas solo por el dinero. Toma algún tiempo para relajarte y entretenerte si quieres, pero no vivas para el entretenimiento tampoco. Si en cada momento de ocio sacas tú tus instrumentos de perder tiempo y te estás volviendo adicto, si tu única esperanza es la diversión el fin de semana, estás viviendo para cosas que no van a permanecer. Se cuenta la siguiente parábola, con esto terminamos el día de hoy. Un hombre creyente murió como muchos de nosotros, tal vez muramos o no muramos, ojalá que no, antes que venga Cristo. Cuando éste murió, entró por las puertas del cielo. Esto no está en la Biblia, quiero recalcarles, no es bíblico esto, es una parábola que ilustra algo aquí. Este señor comenzó a pasearse por las calles de oro, como dice la Biblia, vio el mar de cristal y todas las bellezas de la morada divina. Por fin el ángel le dijo: te voy a llevar a la casa donde tú has construido. Comenzaron a pasear junto a bellas mansiones. Luego llegaron a cosas más humildes y por fin le dijo el ángel: esta es la casa que tú hiciste. Oh, no, Señor, esta casa humilde, choza, muy triste, comparación con las demás. El hombre comenzó a reclamarle: pero ¿por qué tengo que vivir en esta casa cuando hay muchas bonitas por allá? Se le contestó el ángel: usamos toda la madera que nos enviaste. Eso fue lo que hicimos por ti. Todo lo que tú enviaste lo usamos para tu casa. Esto es lo único que se pudo construir. Lo que había permanecido de su vida era muy poco. Aunque conoció a Cristo, recibió la salvación, había desperdiciado el tiempo en cosas sin sentido. ¿Cómo vives tú tu destino? ¿Cómo lo vives? Cuando tú llegues al cielo, espero que tú llegues al cielo. ¿Queremos ir al cielo, sí o no? Queremos ir al cielo. Supongamos que queremos ir al cielo. Vamos a poner lo que supongamos porque no nos veo muy convencidos, ¿verdad? Supongamos que queremos ir al cielo. ¿Qué va a quedar de ti? Sea que te mueras antes que Jesús regrese o que estés vivo para recibirlo en las nubes de los aires. ¿Qué estás haciendo hoy en esta vida que importa para la eternidad? ¿Qué estás haciendo ahora? Hoy, ¿qué estás haciendo? Porque no te comprometes entonces con el Señor y le pides que te ayude a vivir realmente lo que permanece. Pídele al Señor, que Él te dé algo para que tú hagas en esta vida que permanece, que sigue diferente en este mundo, en lo cual tú puedas invertir para la eternidad, cosas que permanecen, cosas que van a ser mejor en tu vida. Tal vez podemos enumerar 1, 2 y 3, pero tú tienes la respuesta. Por esta mañana yo quiero a 10 de ustedes, mínimo, que digan: Señor, yo quiero que tú me uses. Yo quiero trazar el destino junto contigo. Yo quiero ser un valiente donde deseo que tú cambies mi vida. Yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir para algo realmente que permanece. Habrá esta tarde 10 personas que digan: Señor, yo quiero vivir para ti. ¿Habrá 10 personas? ¿Habrá 10 personas? ¿Habrá una por lo menos? Aquí, ven acá, Sofía. Mínimo 10 personas que digan: Señor, yo quiero vivir para ti. 1, 2, 3. Vengan aquí al frente, no les dé miedo. Si se pasan de 10, no importa, hermanos. Lo que yo le estoy diciendo esta noche, esta mañana, esta tarde, que si tú quieres que
Dios trace tu destino contigo y que Él te use para que algo que permanece, ven aquí, yo quiero orar por ti. Tú quieres ir al cielo, entonces te invito a que vengas aquí al frente. Espero que nadie se quede sentado, ¿verdad? Ni le estoy asustando tampoco, ¿no? Pero lo que quiero es orar por ti esta mañana, esta tarde, hermanos. Lo que queremos es decirle, Señor, pues sabes que he andado por otros lugares, he andado escondiéndome de la luz, no me da la luz, estoy pálido. Necesito que me dé la luz, Señor, que tú me enfoques, que me pongas la luz, la vida, porque necesito yo vida, estoy medio muerto, no sé, pero si estás medio muerto es que estás muerto para Cristo, necesitas estar despierto, alegre, contento, porque Cristo quiere hacer algo en tu vida. Y ojalá, hermanos, que con nosotros podamos decirle, Señor, aquí estoy, úsame, quiero tener un destino delante, yo quiero vivir para un destino. Nuestro destino final es la vida eterna, hermanos. La vida eterna nos espera, pero mientras que esta vida eterna viene, el Señor se tarda en venir. ¿Te das cuenta? Y somos como en Mateo 5, las 10 vírgenes, la parábola. Pues 5 están listas y 10 no están listas. Yo espero que tú seas de las que estaban listas, que estaban con su aceite, con su lámpara, y se fueron a dormir temprano a su casa. Por cierto, los otros se fueron a pasear, porque se fueron, ¿verdad? Y tocaron la puerta, no te conozco, y sí que las conocía, pero no te conozco. Fue una intención no conocerlas, porque no estaban viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Tengamos una oración. Señor, te damos gracias el día de hoy por tantas bendiciones que nos das, Señor, y también porque nosotros queremos trazar un destino contigo. Hay un grupo aquí de personas que pasaron, que están de pie, Señor, como iglesia, como visitas, como miembros de iglesia, que esta ocasión han venido a este lugar, Señor, para alabarte, para gozarse junto contigo y también reverenciar tu santo nombre. Pero, Señor, tú eres nuestro capitán, tú eres nuestro guía. Queremos ir al destino final contigo. Queremos que tú nos guíes. Queremos que nos tomes de la mano, Señor, que nos des vida, que nos des luz. Y mientras tú vienes, Señor, cumplir el mandato de testificar a otros para que entonces venga el fin. Guía a cada familia aquí presente. Guíanos en todo, te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Casi les digo, agarran ni una de su canasta, ¿no? Pero vamos a pedir a los líderes que van a ir a ayudarnos, que pasen al frente, antes del canto. Sí, antes del canto. No, quédate aquí.